Hermanos, nuevamente damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido estar de vuelta con ustedes. Dios les bendiga, nos gozamos siempre, ¿verdad?, de estar con nuestros hermanos, en todo lugar también, pero sobre todo aquí, ¿verdad?, en donde somos miembros y donde trabajamos con ustedes, ¿verdad? Y ahora nos disponemos, por supuesto, a escuchar una porción más de la palabra de nuestro Señor. Hermanos, saben, no siempre es fácil hablar la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los nervios, ¿verdad? El nerviosismo que a veces, ¿verdad? Sobre todo cuando somos predicadores empezando, sino en el mensaje en sí, o la persona que está recibiendo ese mensaje. Muchas veces es difícil para escuchar. Saben, y que me he encontrado en situaciones en las que a veces pues deseo tanto que una persona escuche, que me encuentro en una situación pues insistiendo. En alguna ocasión ustedes, hermanos, habrán deseado algo, ¿verdad? Mucho, y se han propuesto recibir aquello o alcanzarlo o comprar aquello, ¿verdad? Cualquier cosa que sea. Y nos esforzamos y tratamos de quitar cualquier barrera que haya, ¿verdad? Para poder alcanzar aquello. Bueno, pues en la predicación, ¿verdad? Y no solamente hablo de estar atrás del púlpito, sino hablando a alguna persona. A veces es difícil. Y en esta semana me esforzaba cuando estábamos allá en Texas, ¿verdad? Por tratar de hablarle a alguien, de hacerle ver su error, ¿verdad? Y no es fácil, nuevamente lo menciono, ¿verdad? Porque cuando esa persona no está dispuesta a escuchar, por más que uno trate de hablar, ya sea de diferentes maneras, tranquilamente, o con tanto ímpetu, ¿verdad? Con tanto deseo de que aquella persona escuche, con urgencia, para darse cuenta esa persona del error en que está, pues todo es inútil. No importa qué manera hablemos, aquello seguirá siendo inútil, ese esfuerzo, ¿verdad? Para esa persona. Bueno, el Señor también nos da el límite, sabemos, ¿verdad? Habrá aquellos que desechen la palabra de su Señor y que de ninguna manera la quieran recibir, y pues sabemos que hay un límite también para ese mensaje, ese llamamiento, esa predicación. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a escuchar nosotros mismos, verdad? Porque esta predicación, bueno, no es para alguien en particular, es para todos, hermanos. La palabra de nuestro Dios nos aplica a cada uno de ustedes, a usted y a mí, y así debemos de recibirla, meditando, ¿verdad?, en nuestra propia vida, seguir adelante siempre, en todo momento, trabajando, esforzándonos por hacer y escuchar, aprender de la palabra de nuestro Señor. ¿Dispuestos a escuchar? Esta es una pregunta, ¿verdad? Ponía yo aquí, hermanos, como primera cita, uno de los ejemplos que vemos en el pueblo antiguo, allá en el Antiguo Testamento, porque sabemos que muchos ejemplos han quedado del Antiguo Testamento y Dios mismo nos dice que han quedado para nuestro ejemplo. Ejemplos como cosas buenas que hizo el pueblo, obediencia, fidelidad, fe grande, pero también desobediencia, ¿verdad? También pereza, también tantas otras cosas. Bueno, en esta ocasión, hermanos, a mí me gustaría ver en mi opinión, uno de los ejemplos más claros y conmovedores en la lectura o en cuanto al escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? La lectura del sacerdote Esdras.
Si me acompañan ustedes, por favor, al libro de Nehemías en el capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 12. Pongamos atención a esta historia, lo que aquí nos está narrando. Recordemos que desde el primer capítulo, ¿verdad? Aquí, Nehemías se esfuerza por reconstruir el templo, por reconstruir allá aquel lugar en donde se adoraba a Dios, aquella ciudad fortalecida y bueno, así lo hizo. Se estuvo esforzando y se reconstruyó aquello, pero también después se trajo la palabra de Dios, la ley, y la leyeron ante el pueblo. La manera que el pueblo recibe estas palabras que les están leyendo de la palabra de Dios, de la ley antigua, es en lo que nos queríamos enfocar en esta ocasión. Nuevamente, Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 12 nos dice de esta manera. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Bueno, esto es lo primero que nos llama la atención. ¿Quién se juntó ahí? Dice todo el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío. No eran poquitos, no eran pocos, seguramente era un gran número de personas aquí en el pueblo de Dios. Pero dice que se juntó el pueblo como un solo hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que tantas gentes se junten como un solo hombre? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, así como nosotros venimos en unión, venimos para estar con el mismo propósito, adorando a Dios, sirviendo a Dios, creciendo, luchando por llegar a aquel lugar. Eso es lo que quiere decir. Todos con un mismo propósito, unidos y de acuerdo en aquello que van a hacer. ¿Sí? Entonces así pues se juntó el pueblo en esta ocasión y se le pidió al escriba Esdras que trajera aquellos rollos, ¿verdad? Aquellos libros de la ley de Moisés. Recuerden que ya había pasado algunos años, ya había pasado algún tiempo en que pues el templo estaba destruido, la ciudad se reconstruyó, pues ahora también, por supuesto, deben traer el mensaje de Dios. Se están preparando pues para escuchar. Sigue diciendo el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Bueno, algo parecido aquí, como ahora lo hacemos, lo acostumbramos, ¿verdad? Un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías y Maasías. A su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Melquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué hermoso, hermanos. Si ustedes alguna vez han dado una clase, ¿verdad?, a los niños o a los jóvenes, y que hay varios ahí, ¿verdad?, y el maestro o la maestra comienza a hablar, o abre la Biblia, y todos calladitos, listos para escuchar.
O alguna vez si damos un estudio en una casa y la familia de verdad se sienta ahí en la sala o en cualquier lugar y guardan atención para escuchar lo que se va a decir. Eso es algo hermoso. Están listos para escuchar la palabra de Dios. Sí, aquí era el Antiguo Testamento, la antigua ley. Pero lo aplicamos siempre, ¿verdad? Nosotros, en el día en que vivimos. Es algo verdaderamente bueno y algo hermoso ver personas que están así listas, preparadas para escuchar la palabra de Dios. Todo el pueblo pues estuvo atento y nos sigue diciendo el versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesua, Bani, Serebías, Jasim, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Sí? Así que nos trata de explicar, bueno, se estaba leyendo por parte de Esdras, pero estos otros hombres, según lo que nos está diciendo aquí, ayudaban al pueblo a entender. ¿Sí? Quizás se detenían y explicaban algunas cosas. ¿Sí? Bueno, qué bien. Mientras está explicando, y así lo hacemos nosotros también, ¿no es cierto? Leemos un poco de la palabra de Dios, gozándonos, listos para escuchar, y a veces nos detenemos para explicar. O, ¿verdad? Dar algún ejemplo, seguir explicando aquello que hemos leído de la palabra de Dios. ¿Sí? Así que esto era algo muy bueno lo que estaba pasando aquí. Dice el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Hermanos, ¿alguna vez ha llorado usted leyendo la Biblia? Cuando de verdad entendemos aquella historia, cuando nos metemos ahí, ¿verdad? Nos imaginamos aquello que está sucediendo y leemos específicamente todo aquello que Dios nos está enseñando. Y hay historias, ¿verdad?, que son conmovedoras. Quizás el pueblo se está dando cuenta de que le han fallado porque por años no habían estado haciendo la palabra de Dios, su voluntad. Yo le puedo decir, en verdad, a mí se me han salido las lágrimas muchas veces con las historias, ¿verdad?, leyendo la Biblia. Bueno, alguno dirá, pues, hermano Humberto es muy llorón. Pero de verdad es que hay historias muy conmovedoras en la Biblia, ¿verdad? Así que todo el pueblo, es lo que nos está diciendo, porque todo el pueblo lloraba, hermanos. Todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Qué bien. Me imagino de verdad estando ahí con alguna familia, ¿verdad? Sentados como ahorita describía y haciéndole saber, Cristo murió por ti. Y ahora Dios te manda a arrepentirte y que vengas a las aguas del bautismo porque Él murió por tus pecados, ¿sabes? ¿Sabes que tú eres culpable de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Y yo también. Y cada persona en el mundo. Y aquello conmoviendo a la persona y viniendo arrepentidos al Señor. Porque así debiera ser. Y de verdad es algo que nos debe de conmover. Que Dios nos ha amado tanto que dio a su único Hijo. Estas son las historias, ¿verdad?, que debemos nosotros también gozarnos, estar listos para
para escuchar siempre todo de la palabra de nuestro Dios. Bueno, sigue diciendo el versículo 10. Luego les dijo, id, comer grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué bien. ¿Se acuerdan que dice las Escrituras allá en el Nuevo Testamento? De aquella iglesia en Apocalipsis que había olvidado su primer amor. A esto se refiere. A algo así muy similar, podemos decir. El pueblo estaba con tanta alegría porque habían entendido lo que Dios les mandaba. Todos aquellos mandamientos, así nosotros hoy en día también. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y nos debemos de gozar. Si quiere usted llorar porque quiere llorar, pues bien. No es un mandamiento, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso ya es algo individual. El corazón de cada quien. Pero debemos siempre de recibir la palabra de Dios con gozo. Estar muy contentos porque entendemos, de verdad sabemos que tenemos la palabra de Dios. Aún podemos pensar, hermanos, cuántos años estuvimos errados, cuánto tiempo en nuestra vida de verdad que buscábamos aquello que fuese la verdad de Dios y no la habíamos encontrado. ¿Sí? Como sucede muy normalmente, muy regularmente. A veces estamos en algún grupo religioso, en alguna enseñanza incorrecta, ¿verdad? Pero al final encontramos aquello verdadero. ¡Qué gozo! Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Hermanos, así que el pueblo aquí pues estuvo dispuesto a escuchar, ¿verdad? Y no solamente a escuchar, sino que a gozarse, a entender, pusieron su oído a verdaderamente entender qué es lo que Dios pedía de ellos. Un gran ejemplo para nosotros también. ¿Sí? Bueno, así las Escrituras nos dicen, nuestro Dios nos enseña en Hebreos 4, del 1 al 7, vamos a leer, que el oír la palabra debe aprovecharnos, pues yendo acompañada de fe, ¿verdad? Podemos pensar que aquellos hombres que estábamos hace momento leyendo, aquel pueblo de Israel, pues estaban, ¿verdad?, con aquella fe, con aquel deseo de entender lo que se les leía. Bueno, leamos en Hebreos 4, por favor. Hebreos 4, del 1 al 7. Hermanos, vamos a tener un poco más de lectura. Nos dice así. Hebreos 4, del 1 al 7. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces vamos a detenernos otra vez. Nos está animando, hermanos, a tener aquel temor de Dios, ¿verdad? Aquel temor que nos ayuda a obedecer, a desear, a poner nuevamente, así como estamos hablando, a poner nuestro oído para entender más y mejor de la palabra de Dios día con día. Porque nos está diciendo aquí el escritor, bueno, Dios, que tengamos aquel temor, que perseveremos, en otras palabras, no sea que aquella promesa de salvación
pues siga estando ahí y no lo alcancemos. Bueno, la verdad es que la promesa de salvación, las promesas de Dios, ahí estarán siempre, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, nos está diciendo, persigan, sigan en ese camino, persigan esa corona, ¿verdad? Esa vida eterna, sigan adelante, temiendo, teniendo temor de no alcanzarlo. Imagínense ustedes, hermanos, si nos imaginamos siempre estar con el Señor y siempre hablamos de esto, ¿verdad? Qué hermoso ha de ser estar con el Señor, pero también el temor. Imaginarnos porque también Dios habla de aquello, a aquel sufrimiento eterno, ¿verdad? Entonces aquello nos debe dar temor, de no ser fieles a Dios, de no permanecer, ¿sí? Bueno, así que nos está animando, pues, nos sigue diciendo el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas están acabadas desde la fundación del mundo. Pues nos está animando, nos está recordando que en algunas ocasiones no fue como leímos hace un momento en Nehemías, ¿sí? Sino que en otras ocasiones el pueblo de Dios no fue fiel, ¿verdad? El pueblo de Dios escuchó la palabra y no la recibieron, ¿verdad? No les sirvió de nada porque aquello que estaban escuchando no lo recibieron con fe. Es lo que nos acaba de decir aquí. Así que al poner nosotros atención, nuestro oído a la palabra de Dios siempre debe ir acompañada con fe. ¿Qué quiere decir creer con amor, recibir aquello? ¿Verdad? En todo momento recibirla como algo verdadero y como algo que deseamos poner en práctica en nuestra vida. Bien, el versículo 4 nos sigue diciendo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que hacía el pueblo muchas veces. Nuevamente podemos ir al libro de Isaías y ver aquellos tantas palabras en contra del pueblo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones oía el pueblo y aún decían, no queremos oír aquello. Sabemos que el pueblo de Israel mataba a los profetas, aquellos que llevaban el mensaje de Dios, en donde deberían de tener sus oídos puestos con fe y no endurecer sus corazones, sino que con un corazón suave recibirlo. Más bien el pueblo los mataba. Uno y otro, y otro, y otro. A muchos de sus profetas mató el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues se nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? No endurecemos, hermanos, nuestro corazón. Sigamos esforzándonos. Si alguien entre nosotros no ha venido aún al Señor, le seguimos animando, ¿verdad? Que la reciba, pues, con ese corazón suave, dispuesto a venir a Él. ¿Sí? Así que hermanos, esta manera
que el Señor nos aconseja, es la manera que debemos de estar dispuestos a escuchar la palabra, ¿sí? Enseñar a otros, animar también a venir a escuchar ese mensaje de salvación que Dios nos da. A Pablo le escuchaban con mucha atención y en silencio al hablar en su defensa. Recordamos ese otro ejemplo, hermanos, en donde pues sabemos que Pablo se esforzaba. Él hacía aquellos viajes, ¿verdad? Para seguir anunciando, llevando la predicación de nuestro Dios, la palabra. Y en una ocasión, bueno, nos habla en Hechos en el capítulo 22. Si me acompañan ahí ahora, por favor. El capítulo 22 del libro de los Hechos. Vamos a leer del 1 al 5. Y después vamos a leer del 6 y unos cuantos versículos. Nos dice así: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, bueno, dice el 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, pues al estar hablando Pablo, al saber que era judío primeramente, pues pusieron atención. Dice que guardaron silencio, porque nos está diciendo que al oír que Pablo les hablaba en hebreo, ¿sí?, guardaron más silencio, le pusieron más atención. Pues ojalá y aquella atención que ponían en esta ocasión los judíos fuera verdaderamente como el pueblo de Dios allá, donde nos narra Nehemías, ¿verdad? Dispuestos a escuchar, unidos para entender la palabra de Dios, no por respeto, porque se hablase cierta lengua, como la lengua hebrea, ¿sí?, sino porque verdaderamente es la voluntad de Dios, es aquel mensaje. Hoy en día sucede mucho eso también, hermanos. Muchas veces, ¿verdad?, en el mundo religioso se habla de la palabra de Dios, se escucha, pero con otros motivos. No verdaderamente para tratar de entender cuál es la voluntad de Dios y entender más y más y mejor y servir a Dios más y más y mejor, sino por otros motivos. Bueno, pues estaban así los judíos poniendo atención y todo esto que se les decía, pues era bueno ante ellos. Les gustaba pues al principio, por lo menos, es lo que vamos a estar viendo, esto que Pablo les estaba narrando, de dónde era, quién lo instruyó. Bueno, pues todos conocían a Gamaliel y lo respetaban mucho, y ahí Pablo era uno de sus discípulos, pues bien, iban a ponerle más atención. Y les está diciendo que ellos, todos ellos, también eran celosos. Ah, pues qué bien. A quien no le gusta, ¿verdad?, que le digan, bueno, tú eres celoso de la palabra de Dios. Bueno, pues hay que estar ahí la sinceridad siempre, ¿verdad? El versículo 4 nos sigue diciendo, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén. También a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Bueno, pues Pablo está narrando aquella historia que bien conocemos, ¿verdad? Y el pueblo, me detengo aquí porque sabemos la historia y
Y sabemos que el pueblo les estuvo poniendo atención hasta este momento. ¿Sí? Era solamente una narración de aquello que le había sucedido. Y Pablo les está, como se dice, le está dando por su lado, ¿verdad? Se está identificando con ellos. Pero después vemos más adelante. ¿Sí? Después vemos más adelante. Si leemos, hermanos, si leemos el versículo el 19, por favor. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Sí? Así que ahora han escuchado esta palabra, los gentiles. Esto fue lo que no les gustó, podemos decir. ¿Sí? Todo estaba bien, aquella narración, seguramente estarían sorprendidos por aquello que Pablo les hablaba. Cuando el Señor Jesús se le apareció, bueno, después sabemos que él perdió la vista y toda esta historia, ¿verdad? Cuando se le predicó. Pero esto es lo que ahora Pablo les está diciendo. Ve, Dios le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? ¿A los judíos? No, de ninguna manera. A los gentiles. ¿Verdad? A los gentiles. Él está hablando a los judíos y le está diciendo que Dios lo mandó a predicar su palabra a los gentiles. Pues fíjense lo que dice el 22. Y le oyeron hasta esta palabra. ¿Sí? Hasta ahí ya no pudieron más escuchar. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. ¿Sí? Eso fue lo que sucedió. Estaban, ¿verdad?, recibiendo bien, dispuestos a escuchar, pero cuando comenzaron a escuchar algo que no les gustó, entonces ya no quisieron recibirlo, ¿verdad? Y de igual manera, hermanos, si lo aplicamos a nosotros, a nuestra vida, eso mismo sucede. Les decía, ¿verdad?, que estaba yo tratando de hablar con alguien en estos días que andábamos por allá. Y bueno, esta persona también haciendo referencias a la Biblia, pero de mal manera. Recibiendo, ¿verdad?, aquello que con bastante falta de entendimiento, ¿verdad?, se recibía que, bueno, mira, allá en la Biblia yo he escuchado que dice tal cosa, cuando ni siquiera estaba bien aplicado. Y eso sucede mucho, hermanos. A veces tratan las personas de utilizar las escrituras y toman una partecita aquí y una parte de allá y tratan de acomodarlo, ¿verdad?, para justificar aquello que quieren practicar o hacer, ¿verdad? Tristemente. Y eso sucede mucho en nuestra vida. Pero cuando se les quiere hablar la verdad y si quiere poner en orden aquello que no entienden, dicen no, ¿verdad? Ya no están dispuestos a escuchar, así como el pueblo. Sí, mientras todo esto les pareció bien, entendían, escuchaban, ponían atención, pero una vez diciendo que la palabra también era para los gentiles, hermano, esto quiere decir para usted y para mí. Nosotros somos gentiles. Los judíos no podían escuchar eso. Una bendición de Dios que ahora es para el mundo entero, no solamente a través de los judíos o para los judíos, sino para todos en el mundo. Esto es algo grandioso, debió haber sido una noticia
grandísima para ellos. Qué bien decir, wow, qué bien. No solamente para nosotros, ahora Dios es misericordioso y da esta oportunidad al mundo entero. Qué bien. Qué maravilla de Dios. Pero no. Estas palabras más bien las recibieron como algo muy duro para ellos. Y dice otra vez el 22, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre. ¿Qué quiere decir? Pues mátenlo, porque no conviene que viva. Hay que callarlo. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra en el Nuevo Testamento dice que hay que callar a aquellos que hablan cosas que no convienen? ¿O que hablan mentiras de la palabra de Dios? Pero de ningún modo, en ningún momento, quiere decir aquello que debemos de matar o quitar la vida. Absolutamente no. Sino que hay que callar con la palabra, con el mensaje de Dios, corrigiendo. Pero los judíos aquí rápidamente querían ir a quitar la vida. ¿Sí? Eso es lo que sucede también, hermanos, en el mundo. Esa es una manera de reaccionar para aquellos mundanos. Si lo vemos en la política, en las guerras, en tantas cosas, ¿verdad?, sucias del mundo, en donde si alguien habla en contra de ti, en contra de lo que crees, es mejor desaparecer a aquella persona. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y así, de esa misma manera, estaban pensando los judíos. ¿Cómo iban a tener a Dios en ellos? Aunque fuesen judíos, aunque eran el pueblo de Dios, entre comillas, no, verdaderamente no lo eran. Así que no pudieron escuchar más. ¿Verdad? No quisieron oír más. Ya leíamos el versículo 22. Muy ofendidos, pues, estaban los judíos, porque Pablo dijo que el evangelio, de alguna manera, sería para los gentiles. Qué terrible, ¿verdad? Qué falta de amor, de comprensión, de misericordia de parte de ellos y de cualquier persona que piense de tal manera. Nosotros apliquemos esto también a nuestra vida. Jamás podríamos decir que alguna persona por pecadora no le voy a predicar o no le vamos a predicar. Hemos mencionado, ¿verdad?, que a aquellas personas que, bueno, pues practican el pecado, adulterio o homosexualismo, etcétera, jamás podremos decir, pues a ese no le voy a predicar por lo que hace. Ese sería un gran error, algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Al contrario, si hay alguien que abusa, ¿verdad?, de las drogas o del alcohol o de cualquier otra cosa, hermanos, ahí está nuestro trabajo. A veces no nos queremos acercar a aquella persona, ¿verdad? Porque dicen, mira, es un borracho. Mira, está en las drogas o X. Pues, hermanos, aquella alma es la que nos necesita. Aquella alma es también la que necesita la palabra de Dios. ¿Sí? Jamás, hermanos, debemos de rehusar anunciar el evangelio a alguna persona. ¿Sí? No solamente, ¿verdad?, escuchar o no solamente hablar a aquellos que nos agraden, a aquellos que se vean limpios, educaditos. No, a todos. A chicos y a grandes, dice las Escrituras, que Pablo le hablaba. A chicos y a grandes, a importantes y a no importantes, ¿verdad?, en cuanto a la sociedad. Para Dios todas las almas son importantes y así para nosotros deben de ser de igual manera. Así que nos podrá suceder
algo similar? Bueno, sí, como lo estamos viendo, ese es un ejemplo, ¿verdad? Si nosotros rehusamos escuchar la palabra de Dios, de hacer su voluntad en alguna cosa, como el ir a predicar a ciertas personas, ¿verdad? O si no queremos aplicar como disciplina en algunas ocasiones, pues estamos también recibiendo solamente aquello que nos gusta, ¿verdad? No, debemos de estar dispuestos, hermanos, a aplicar la palabra de Dios a todos por igual y en todo momento, ¿verdad? Para que no caigamos en una situación semejante aquí a los judíos. Así pues, es semejante la situación de los grupos religiosos, como mencionaba hace un momento también, ¿verdad? Trata uno de hablar con ellos, ¿verdad? De corregir y bueno, pues hasta cierto punto se recibe la palabra de Dios solamente. Sabemos y entendemos esto, hermanos, mas sigamos adelante, que esto no nos desanime de ninguna manera. Al contrario, aprender, tener más experiencia, ¿verdad? Aunque nos rechacen, sigamos adelante llevando el evangelio del Señor. Pedro, pues, estaba dispuesto a sufrir, hermanos, por llevar este evangelio. ¿Sí? Ahí está él hablando a los judíos, como leíamos hace un momento, ya en el capítulo 22 de Hechos. Y ahora están dispuestos a matar a Pablo, porque Pablo estaba hablando la verdad, porque Pablo les estaba predicando. Bueno, en 2 de Corintios, si me acompañan ahí, ya oigo sus Biblias volteando a este versículo, qué bien. 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Recordemos este sufrimiento de Pablo, hermanos, porque esto es de grande enseñanza y gran ejemplo para nosotros. ¿Verdad? No lo tomemos, ¿verdad? Nada más como una historia, sino en verdad pensemos lo que Pablo sufría en los lugares en donde anduvo. No solamente, ¿verdad? Aquellos peligros, todo esto que va a suceder. Bueno, todo esto que sucedió y que vamos a leer más bien. Pero aquí Pablo aquí no menciona el calor. Habla de peligros, ¿verdad? Pero no dice, ay no, hacía mucha calor, ¿cómo iba a ir a andar ahí, ¿verdad? Tocando puertas o buscando a personas, viajando para predicarles? Eso jamás se menciona, ¿verdad? Que fuese un estorbo. No debe ser. ¿Sí? Bueno, nos dice así, si leemos del 23 al 28, nos dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Es lo que nos está narrando Pablo. Dice el 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, 39. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, fíjense que menciona aquí el frío.
¿Qué habrá padecido? No nos especifica tanto, ¿verdad? Pero todos estos sufrimientos sí. Pero todo esto lo está diciendo que estuvo dispuesto a atravesar esto. No fue algo que le desanimó. Hermanos, si nosotros hubiésemos padecido naufragio en alta mar por haber ido a predicar a algún lugar, nos desanimaríamos de decir, no, ya no voy a hacerlo porque mira lo que me pasó. ¿Verdad? Quizás tomaríamos cualquier pretexto, ¿verdad? Para ya no hacer aquello. ¿Verdad? Peligros de ladrones, de los de mi nación, peligros de los gentiles, bueno, y tantas cosas. Falsos hermanos, como dice Pablo ahí, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sí. Hermanos, esos deben de ser nuestros esfuerzos también, nuestra manera de esforzarnos. Pues gracias a Dios pienso que muchas de estas cosas nosotros no lo hemos padecido y gracias a Dios por aquello, ¿verdad? Porque sí en verdad pudiese ser. Y en verdad que a veces, ¿verdad? Porque hace mucha calor o porque hace un poco de frío, ¿verdad? No hacemos algún trabajo. Pero eso no debe ser ningún estorbo. Ahora que estamos allá en Arizona, hermanos, quiero mencionar brevemente, estaba la calor, no se compara a Florida ni a Texas. Es una calor de verdad muy fuerte. Un sol que entra al cuerpo, se siente. Y yo les digo a los hermanos, les decía, hermanos, siento la calor como que me entra al cuerpo y me atraviesa. ¿Verdad? Un sol bastante fuerte. En la camioneta ahí mencionaba hasta 107 grados un día. Y me decían, no es lo más caliente que se pone aquí. En la noche ya oscuro, 98 grados. De verdad, muy caliente. Y aún los hermanos ahí trabajan. Digo, no en sus cosas seculares, ¿verdad? Estoy diciendo en cuanto a la obra. ¿Quién querría andar caminando en un sol de tal manera? Con una calor tan fuerte como esa. Pues eso no debe importar, ¿saben? Si trabajamos, ¿verdad? En trabajos en donde pues andamos sudando y nos ensuciamos y nos cala el sol, etcétera, nos da sed, pues cómo no vamos a hacer lo mismo por predicar, ¿verdad? Por buscar almas, por ir a llevar el mensaje a alguien. No nos debe importar aquello. Pero que te va a dar cáncer en la piel, no importa. Lo estamos haciendo, Dios sabe, ¿verdad? Claro, nos cuidaremos lo más que podamos, ¿verdad? No lo vamos a hacer a propósito de enfermarnos, no, claro que no. Nos protegeremos hasta donde se puede, pero cumplir con la palabra de Dios, ¿sí? Ahora que regresamos aquí a Florida, de verdad que ya no... Recuerdo el calor de allá y ya no siento tanto calor aquí, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que Pablo sufría, la manera que se esforzaba y otra vez un gran ejemplo para cada uno de nosotros también, hermanos. Vamos a esforzarnos de esta misma manera. Otro hombre, hermanos, que me gustaría recordar la historia, quizás no todos de nosotros hemos leído o estudiado esta historia de Esteban, en Hechos nuevamente, pero en el capítulo 7. Hechos capítulo 7. Fue otro hombre que similarmente como Pablo, también estuvo dispuesto a predicar, aún sabiendo que el pueblo no le gustaría aquello que escucharía. Pero Esteban lo hizo. Aunque los ofendió, aunque les habló duro, como Pablo también, Esteban de igual manera lo dijo.
muy directamente, muy claramente. Y esto no está mal, no es un pecado, hermanos, hablar de esta manera. Hablar así directamente mientras sea la palabra de Dios, claro. Mientras sea la verdad, mientras no esté insultando a la persona, porque sabemos que a todas las personas respetamos, ¿verdad? A todas las personas amamos. A nadie les llamamos malas palabras, de ninguna manera estaríamos pecando. Pero sí hablamos firmemente, porque eso es el ejemplo bíblico. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo y muchos hombres de Dios lo hicieron de igual manera. Ya vimos a Pablo y seguido lo recordamos. Vamos a leer ahora nuevamente a Esteban. Hechos 7, versículos 51 al 60 nos dice así. Está hablando pues aquí Esteban y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Duros de cerviz quiere decir el cuello, ¿verdad? En donde, bueno, por ejemplo, a los animales se les pone aquella yunta, ¿verdad? O aquella carga. Y el animal está dispuesto a llevar aquello. Pero el hombre no está dispuesto muchas veces a llevar esa carga liviana de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dice: mi carga es liviana o no es pesada. Es algo liviano que todos pueden llevar, pero siempre resisten al Espíritu Santo, como Esteban le está diciendo aquí al pueblo judío. Sigue diciendo el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hermanos, ¿se pueden ustedes imaginar estar crujiendo los dientes? Y esto es ¿por qué? Por el coraje. ¿Nunca han visto ustedes alguna persona que se le nota, ¿verdad? En su cara cuando se enoja. ¿Verdad? Muchas veces así lo hacemos, apretamos la boca cuando nos enojamos, ¿verdad? Bueno, pues así se está describiendo a estas personas. Están con tanto coraje porque Esteban les está diciendo la verdad, que ellos resisten a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, y no lo reciben, ni recibieron a su Hijo, sino que le mataron. Bueno, sigue diciendo el 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, murió. Aquí está Esteban, pues, predicándoles con amor, para que se dieran cuenta de su error, firmemente, duramente con la palabra de Dios, porque era lo que el pueblo necesitaba, pero ni aún así. Por eso decía yo al principio, a veces hablamos suavemente, o a veces hablamos firmemente. Y alguna de esas dos maneras a veces convence
a la persona. Una de esas dos maneras es lo que es necesario para la persona. Pero en otras ocasiones, ninguna manera de hablar va a convencer a aquella persona dura de corazón, como lo era el pueblo aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. ¿Quién les cuidaba la ropa a estos hombres que lo apedrearon? Pablo, o Saulo, ¿verdad? Al principio, antes de venir al Señor. Después, Saulo recuerda esto, ¿verdad? Pablo recuerda esto y seguramente se siente muy mal. Él dice que de los pecadores era el peor porque estaba en contra de la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que, qué corazón tan bueno tenía Esteban, tan amoroso, tratando de rescatar a sus hermanos judíos, pues, para que vinieran al Señor. Y aún después de que le estaban apedreando, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Sí. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué haríamos nosotros si pasáramos en una situación así? Esto nos dice el amor de estas personas, ¿verdad? Aunque sabemos que no recibieron el perdón en ese momento. Cuando Jesús dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, a los judíos, aquellos que le estaban crucificando, no recibieron el perdón ahí, en ese momento. Pero sí vemos más adelante, en donde aquellos judíos que en verdad recibieron, creyeron en Él, se arrepintieron y fueron bautizados. Ahí recibieron el perdón que Jesús estaba pidiendo al Padre por ellos, ¿verdad? Si hubiesen sido perdonados en ese momento, ya no sería necesario nada más. No, estaba pidiendo Jesús que los judíos se arrepintieran y Dios les perdonara. Así el Señor Jesús pide por cada uno de nosotros. Porque todos hemos pecado, todos. Y habiendo venido al Señor en obediencia, Dios nos perdona también. Y ahí se cumple esa petición de Jesús para usted y para mí también. Y para usted, amigo, de igual manera. Nuestro Señor pide también por usted. ¿Sí? Nosotros los cristianos tampoco debemos de tener temor de hablar toda la verdad de Dios. Leamos en 2 de Timoteo, ya me lo concluimos en esta ocasión. 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículos 7 y 8, nos dice así: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones y por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? De esta manera, hermanos, debemos de hablar sin cobardía, con valor, sea quien sea. Puede ser un familiar, un amigo o un desconocido. Hablemos siempre, hermanos, con valor, con amor para rescatar esas almas, con dominio propio, por supuesto, respetando a la persona, ¿sí? Siempre. Así que no nos avergoncemos, pues, de hablar esto, hermanos, que ahora ya hemos escuchado. Esta palabra que hemos estado dispuestos a escuchar, ahora también lo hablamos, para que otros más también muestren esta disposición de escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Ese es el amor que debemos demostrar siempre.
escuchemos, hermanos, siempre como gentiles. Me gustaría que fuéramos a Hechos 28:28 como último versículo. Hechos 28:28 nos dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Un versículo corto, hermanos, pero yo les mencionaba hace un momento, usted y yo somos gentiles, ¿verdad? Y para nosotros también fue enviada esta palabra de Dios. Escuchemos pues siempre, porque los judíos no estuvieron dispuestos a escuchar. Y Dios les mandó pues que los dejaran y que fueran a predicar a los gentiles, a usted y a mí y al mundo entero. Y Dios sabía, porque esto es inspirado por Dios, Dios sabía que usted y yo escucharíamos, ¿verdad? Sabed pues, le está diciendo a los gentiles, a los judíos, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Hermanos, escuchemos siempre como gentiles y demos siempre gracias a Dios porque nos ha dado esta gran bendición. Cuando estábamos antes sin Dios, sin esperanza en el mundo, ahora también tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora también somos hijos de Dios. Tenemos la esperanza del Señor. Estamos en comunión con Él, en unión y en la esperanza de la vida eterna que Él nos ha prometido. Gracias, hermanos, por su atención. Nuevamente invitamos a aquellos que no han venido al Señor a entregarse a Él, a venir también escuchando con todo amor ese mensaje de salvación para usted también. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno de invitación.